Muy bien, hermanos, aquí estoy viendo ya la lección de escuela sabática. Vamos a ver aquí, ubicarnos en la parte inicial. Hoy día, hermanos, es día miércoles. Miércoles 10 de junio, hermanos. Miércoles 10 de junio, ¿no? Bueno, vamos a estudiar la lección. Ahora tiene por título esta lección, aquí está en la pantalla. A ver si alguien puede confirmar si se ve o no la presentación dando lectura. A ver si pueden ver la pantalla, algún hermano o hermana, El y secreto puede dar del lectura. ministerio de Sí, Jesús. bien, se ve, ¿no es cierto? Sí, Ahí sí, hermano. muy bien, ahí dice, pues no, el secreto del ministerio de Jesús. El secreto del ministerio de Jesús. Hermanos, a ver, ¿alguna pregunta, algún comentario de este título? Dice, el secreto. Secreto, hermanos. Bueno, cuando hablamos de secretos, es algo que tal vez uno se pregunta, ¿no? Y dice, ¿cómo? ¿Qué bien cocinan esta persona, esta pensión? No sé, ¿cuál será su secreto, no? O de cualquier actividad que alguien lo hace muy bien, tiene éxito, entonces debe tener un secreto. Dice, no, ¿cuál será su secreto? No. Y aquí vamos a estudiar en esta mañana el secreto del ministerio de Jesús. Es el trabajo de nuestro Señor Jesús. ¿Qué secreto tenía, no? ¿Cómo que él tenía éxito? ¿No? ¿Alguna pregunta, algún comentario más de este título? Bueno, vamos entonces, hermanos, a dar lectura a la lección de escuela sabática. Ahí está, hermanos, nuestra lección y nos pide que leamos el libro de Marcos, el capítulo 1, el versículo 35 al 39, ¿no? Y hay que contestar la pregunta que dice, ¿no? ¿Qué importantes lecciones pueden ser extraídas de lo que Jesús hizo aquí? Nos vamos a ver, hermanos, entonces, aquí las importantes lecciones que podemos extraer de estos versículos, ¿no? Entonces, leamos, pues, hermanos, Marcos 1, 35 al 39. Hermanos. Ahí la palabra de Dios dice así, ¿no? Levantándose muy de mañana, interesante, ¿no, hermanos, esto? Dice que levantándose muy de mañana, hermanos. De repente la pregunta es, ¿qué hora es esto muy de mañana, no? ¿A qué hora se levantaba el Señor Jesucristo, no? Solamente dice aquí, muy de mañana, no dice exactamente la hora. Y todavía aquí aclara y dice, siendo aún muy oscuro, siendo aún muy oscuro. Salió y se fue a un lugar desierto. O sea que él estaría pues en su cama, descansando allí junto con los discípulos. Y él se levanta pues muy de mañana, ¿no? Estaba oscuro todavía. Y se va a un lugar desierto y allí oraba, dice. Hermano, justo Ahí está sí, hermano, sí, hermano, sí. comentando respecto a esto del levantarse temprano, más que, más que sea como algo mágico, el hecho de levantarse temprano, como que, no sé, como que se va a escuchar mejor, o como, no sé si recuerdan antes el tráfico de llamadas, de repente cuando hay muchas llamadas telefónicas, de repente colapsan, entonces la gente de repente buscaba un horario donde había menos gente que llamaba y llamaban, por ejemplo, más tarde o más temprano para poder hablar por teléfono porque no tenían tanta dificultad en ese horario. No es que nosotros tengamos problemas para orar en otro momento con el Señor. El asunto es que cuando yo me levanto temprano,
es cuando el cuerpo está más cansado, cuando el cuerpo tiene más sueño. Y nosotros sometemos a nuestra carne, sometemos a nuestro cuerpo, sometemos ese sueño, ¿cierto? Como sacrificio vivo para el Señor, como sacrificio grato y agradable para Él, porque le buscamos a pesar de que estamos muertos de sueño a lo mejor, ¿cierto? Pero le buscamos a Él y le ponemos en primer lugar. Y yo creo que más que, como decía antes, el hecho de levantarse más temprano porque sea mejor la comunicación, no es eso, sino bueno, y que bien sí puede ser de alguna manera cierto, porque también estamos en el silencio, en la tranquilidad, de que nadie, no hay tanto ruido, ¿cierto?, en la casa, ¿ah? Pero también está eso, de que de repente, claro, tenemos tanto sueño, pero no importa, tengo sueño, pero Señor, quiero estar contigo porque tú te mereces el primer lugar en mi vida y las primeras horas, ¿cierto?, son para ti. Muy bien, hermana Mónica. Así es, hermanos, pues ahí en la alimentación, hermanos, se dice que el desayuno debemos comer, dice, como un rey, ¿no? Como un rey, ¿no? ¿Por qué dirá eso, no? Y después dice hay que almorzar como un príncipe, ¿no? Es un poco menos. Y la cena, dice, debe ser como un mendigo. Hermanos, en la mañana, en forma general, en la mañana, es cuando vamos a emprender todas las actividades, pues, ¿no? Y se necesita una buena alimentación de la mañana, ¿no? No, porque se va a tener un trabajo arduo en el día, ¿no? De igual manera, ¿no? En la mañana es la hora propicia, como es el ejemplo del Señor Jesucristo, ¿no? Lógicamente que en todo momento, las 24 horas, uno puede estar orando, no necesariamente de rodillas, ¿no? Sino con hacer las cosas conversando con el Señor, ¿no? En todo momento. Tiene que ser así. Pero, hermanos, el Señor Jesús nos deja un ejemplo, ¿no? Dice, levantándose muy de mañana, y no solamente lo dice aquí, hermanos, en este versículo en Marcos, sino en todos los evangelios también, en toda ocasión. O sea, cada día era un hábito del Señor Jesús levantarse muy de mañana, ¿no? Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Tal vez también el lugar es importante, hermanos, ¿no? El lugar, mm, un lugar donde esté despejado, ¿no? Se retiraba, ¿no? De donde estaban todos sus discípulos, el Señor a un lugar a solas, ¿no? Con su padre, allí él se postraba y conversaba, ¿no? Porque iba a empezar la tarea, pues, de ese día, la prédica que tenía que hacer durante todo el día, ¿no? Ahí estaba el secreto, ¿no? Ahí está el poder, ¿no? Como hemos visto el título, ¿no es cierto? Ahí está el título, hermanos. El secreto del ministerio de Jesús. Pues ese era el secreto, hermanos, ¿no? Levantarse muy de mañana y aún muy oscuro, ¿no? Salir a un lugar desierto. Tal vez nosotros que vivimos en la ciudad, tal vez en la casa puede haber un lugarcito, ¿no? Destinado para la oración, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó, hermanos? Dice la Biblia, y le buscó Simón, o sea, Pedro, ¿no? Le buscó al Señor, ¿no? Y los que con él estaban también, ¿no? A los demás discípulos buscaban al Señor, pero probablemente sabían ya, ¿no? Que el Señor, su hábito era ir a orar, ¿no? Y entonces, hallándole, ahí le encuentran al Señor Jesús y le dicen, pues, ¿no? Todos te buscan, ¿no? O sea, todo Capernaum, hermanos, le estaba buscando, ¿no? ¿Por qué? Porque las cosas que hacía el Señor Jesús, ¿no? Eh, Sobre todo les sanaba, ¿no? Les curaba de todas sus enfermedades, ¿no? Le buscaban, pues, ¿no? Por esa necesidad, sobre todo, ¿no? Entonces, el Señor Jesucristo, ¿qué dice a los discípulos, no? Él les dijo,
Vamos a los lugares vecinos. En otras palabras, no nos vamos a quedar acá. Ahora sí nos vamos a ir a otros lugares vecinos para que predique también allí. También tengo que predicar. No, no, o sea, en otras palabras está diciendo acá, no me puedo quedar aquí nada más. Tenemos que ir a otros lugares también, ¿no? Porque para esto he venido. Este es el propósito con el cual, ¿no? Para esto he venido, pues, ¿no? Dice el Señor, ¿no? Y predicaba, pues, hermanos, en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios, hermanos, ¿no? Ahí echaba fuera los demonios. ¿Algún comentario, alguna pregunta, hermanos, respecto a lo que estamos leyendo aquí? La Bueno, palabra justo de Dios. Sí, hermano Marcelino. en estos versículos que acabamos de escuchar, hay que ver los verbos. Uno es orar, el otro es buscar. Eh, Jesús tenía la costumbre de orar. En cierta iglesia había dos hermanas. Una hermana que llegaba tempranito y era fiel, daba estudios bíblicos, hacía todo lo que debía hacerse en la iglesia, era fiel, muy fiel. Pero esta hermana no tenía la costumbre de orar. Pero había otra hermana que no estaba involucrada en la iglesia, a veces llegaba tarde, otras veces iba, los miércoles a la noche de orar, otras no, pero tenía la costumbre de orar. Después de 15 años, alguien va a la misma iglesia. La hermana que no tenía la costumbre de orar ya no estaba en la iglesia. Pero aquella hermanita que tenía la costumbre de orar estaba fiel en la iglesia. Luego, buscar. ¿A quién buscar? Jesús buscaba a su Padre. Noche buscaba a su Padre. Después del desierto al salir, salía todopoderoso. Podía levantar aún a los muertos. Alguien le buscó. Simón y los otros le buscaron a Jesús. Luego le dicen, te buscan todo, Capernaum, todo el pueblo te buscan. Hay alguien que está buscándole a Jesús. Espero que en esta mañana estemos también con el deseo de buscar a Cristo, no a algún hermanito, no a alguna persona, no. Tenemos que buscar a Cristo. Estas dos llamaron la atención. Si encontramos más verbos, nos va a llevar a la acción. Muy bien, hermano. Gracias por el comentario. Y aquí vamos a leer el comentario de la lección. Dice así, Jesús se levantó antes del amanecer y fue a un lugar desierto, o sea, tranquilo, para orar, ¿no? Para orar. Como dice ahí Marcos 1:35. ¿No? Aquí, hermanos, destaca la oración como el foco de la acción de Jesús. O sea, para que, bueno, el Señor pues entre en el trabajo, en el ministerio, en la prédica, hermanos, la base, el foco, dice eso, ¿no? El foco, o sea, la base, importante, ¿no? Es la Era pues oración. la oración, hermanos. Todas las otras formas verbales, hermanos, como dice Marcelino, nuestro hermano, todas las otras formas verbales que forman parte de esa, dice, en un formato resumido. ¿Cómo es eso? El formato resumido, dice. Se levantó, dice, ¿no? O sea, eso, hermanos, de levantarse significa acción, pues, ¿no? Porque uno puede estar sentado ahí, ¿no? O sea, orando también uno puede estar ahí de rodillas todo el día, así, ¿no? Pero no era así, pues, el Señor Jesucristo. Había un momento de orar, sí, ¿no, hermanos? Pero ¿para qué está orando? Para levantarse, para hacer, para actuar, hermanos, ¿no? Entonces, esto, la acción, hermanos, ¿no? Esos verbos están hablándonos de acción. Por eso dice, salió.
se fue, así dice la Biblia, ¿no? O sea, estén en actividad, hermanos. Ora, actuando, pues, hermanos, para hacer las cosas. Todas expresadas mediante el tiempo verbal conocido en griego como, en griego, hermanos, la palabra es aoristo, dice, aoristo. Indica, ¿qué indica esa palabra? Indicando así acción completada, pues, hermanos. Es acción completada. Pero, hermanos, el verbo orar, 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 está conjugado, dice aquí, en tiempo imperfecto, hermanos. ¿Qué significa eso? El verbo orar está conjugado en tiempo imperfecto. Aquí nos explica qué significa eso. Es una forma, dice, usada para expresar particularmente aquí, hermanos, un proceso en curso. Entonces, ese verbo está hablándonos de un proceso en curso, ¿no? No es una acción pasiva, digamos, ¿no? Sino es activa, hermanos, ¿no? Un proceso en curso. Él estaba pues orando, seguía orando, ¿no? El texto destaca también, hermanos, cuán temprano se levantaba Jesús para orar. Esto es importante, hermanos, ¿no? Eso hay que destacar. Entonces, el espíritu de profecía hace un comentario muy importante, ¿no? Es un principio, ¿no? De que la primera hora de la mañana, hermanos, la primera hora, para unos la primera hora puede ser las 2 de la mañana, para otros puede ser las 7 de la mañana, la primera, porque otros trabajan en la noche, pues no, y otros de repente, no sé a qué hora, pero la primera hora, hermanos, pues debe ser dedicado a la comunión con Dios. Es importante eso, ¿no? La comunión o relación que se debe tener con Dios, así como el Señor Jesús lo hacía, pues, ¿no? La relación con su Padre. Él era el mismo Dios, pero como ser humano, pues, hermanos, como hijo de Dios, su hermano mayor, él necesitaba estar en comunión con su Padre como humano, para tener, pues, el poder, el Espíritu Santo, y así hacer la obra, ¿no? El ministerio, o sea, cumplir con este plan de salvación. Entonces, temprano se levantaba, ¿no? El Señor Jesús para orar. Lo que implica que el tiempo que dedicaba a orar a solas era considerable también, hermanos, ¿no? Bueno, a lo largo de los evangelios, hermanos, se nos presenta pues a Jesús como una persona de oración, hermanos. En los evangelios, ahí está. Por ejemplo, en Mateo 14, y despedidas las multitudes en una ocasión, despide pues a todas las multitudes ya. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Subió al monte a orar aparte, ¿no? Se fue al monte para orar, ¿no? Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Bueno, esta es una ocasión especial, ¿no, hermanos? Aquí yo veo, ¿no? Que en el contexto era para, sobre todo, ¿no? Él despidió a la gente con un propósito y se fue a orar al monte también con el propósito de, hermano, ¿cómo diría? Despistar de repente, ¿no? A la gente, ¿no? Porque la gente no estaba, hermanos, pues comprendiendo, ¿no? Que el Señor Jesús, Él estaba ahí como el Mesías, el Cristo, el Salvador, sino simplemente lo estaban viendo como una persona que sanaba, que curaba nada más, que les daba de comer, ¿no? Estaban mirando, no, o sea, por un aspecto no importante, ¿no? Que nosotros también de repente podríamos estar buscando a Dios solamente para que nos cure, solamente para que nos dé trabajo, para que nos dé comida, solamente para eso de repente podría. Y eso no es el motivo importante, pues, hermanos, ¿no? Por eso el Señor Jesús tenía que despistarnos, o sea, alejarse de ellos, ¿no? Entonces, por eso se fue ahí al monte a orar aparte. Bueno,
Y de ahí, mientras todos se habían ido, él bajó, antes despidió pues a sus discípulos en el barco que se fueran al otro lado, pues él estaba solito. Y entonces bajó del cerro y entonces se fue caminando por el mar, pues, ¿no? Caminando así hasta que los alcanzó pues al donde estaban los discípulos en el barco, ¿no? Bueno, pero son ocasiones especiales ahí. Bueno, de igual manera ahí en Marcos 6:46 dice así, y habiéndoles despedido se fue al monte a orar. Este es en el Evangelio de Marcos. Y en el Evangelio de Juan, hermanos, ahí en el capítulo 17, ahí sí, hermanos, ahí vemos cómo es que ora nuestro Señor Jesucristo, cómo ora Él. Esta es la palabra del Señor, ¿no? Se describe aquí las palabras de su oración. Bueno, vamos a leer este capítulo. Dice, estas cosas habló Jesús, hermanos, dice aquí, comentándose aquí, y levantando los ojos al cielo, dijo, ahí está la oración, hermanos, así, relacionándose con su Padre. Padre, le dice, ¿no? Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, dice, ¿no? Glorifica a tu Hijo. O sea que ya, pues, había llegado, hermanos, la hora ya de entregar su vida, ¿no? Por nosotros, ¿no? Por nuestros pecados, para que tengamos vida eterna. Entonces él está orando así, ¿no? Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. Hay una tremenda dependencia, ¿no? De su Padre. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna, ¿no? A todos los que le diste. Miren lo que está diciendo, hermanos, acá. Como le has dado potestad, o sea, el Padre le da potestad al Hijo sobre toda carne, poder, ¿no? Sobre toda carne. ¿Para qué? Para que dé vida eterna, pues a todos los que le diste, dice, ¿no? O sea que Dios el Padre es el que le da al Hijo, ¿no? A todos los que van a ser salvos, ¿no? Entonces, y que el Señor Jesús les dé vida eterna. ¿Y cómo? Claro, Él entregando su vida, pues no muriendo por los pecados de todos aquellos que van a ser salvos. Y claro que Jesús murió por todos, ¿no? Pero no todos creen, pues hermanos, eso, ¿no? Y esta es la vida, dice, eterna. ¿Cuál es la vida eterna, hermanos? Que te conozcan a ti, dice el Señor Jesús, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. O sea, la vida eterna, hermanos, está pues en el conocimiento que tengamos de Dios. Conocerse personalmente con Dios, hermanos. No es por lo que nos han dicho nada más, pues no. Una cosa es que te digan, sabes, conozco a una persona, es así, 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 te dicen maravillas de esa, pero no le conoces, pues, a esa persona. Entonces, lo interesante acá es de que esta persona que hace maravillas, que es creador, que te hace todo, el asunto es conocerse, pues, con él. Para tener vida eterna hay que directamente conocerse con Dios, no solamente por lo que nos dicen. Recuerdan que la samaritana fue a predicar a su pueblo y dijo, he conversado, aquel debe ser el Mesías, el Cristo, me ha dicho mi vida y todo. Y todos pues escucharon y dijeron, qué maravilla, oye, que realmente la gente estaba pues conmocionada y decía pues, le creyeron pues a ella, ¿no? Y a la samaritana, pero no se quedaron así, pues fueron, ¿no? Todos fueron a ver a Jesús y le vieron pues a Jesús. Y la gente decía, ahora sí, no solamente creemos porque nos has dicho tú a las samaritanas, sino porque hemos visto realmente es el Salvador, el Cristo, el Mesías, ¿no? Le hemos visto. Entonces tenemos, hermanos, aquí, ¿no? Este principio muy importante, hermanos, que la vida eterna está en conocernos directamente con Dios. Ahí está. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti.
el único Dios verdadero, el único, no hay más Dios, hermanos, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y en eso estamos, hermanos, conociendo, pues, ¿no? A nuestro Dios único y a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿no? A quien ha enviado. Y el Señor Jesús ahí en su oración está expresando esto, son palabras del Señor Jesús. Y dice ahí, yo te he glorificado en la tierra, dice el Señor Jesús a su Padre, ¿no? A nuestro Dios. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ya terminó pues de predicar a todo el mundo, o a todo donde ha venido, ¿no? Y ahora, oh Padre, glorifícame tú, glorifícame tú contigo mismo, dice, ¿no? A ver, vamos a leer. Y ahora, oh Padre, glorifícame tú contigo mismo, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, siempre ha estado pues con el Padre, el Hijo, ¿no? Es una unidad, pues, hermanos. Unidad, sí. Sí. Sí, hermanita, Hermoso. alguna pregunta tiene aquí nuestra hermana. Sí, también podemos, buenos días, primeramente con todos. Acá en Lucas 6:12 nos dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Nuestro Señor Jesús siempre estaba en comunión con su Padre Dios y mediante la oración él se comunicaba con Dios y para hacer su ministerio, nuestro Señor Jesús, estuvieron siempre en comunión Padre y Hijo mediante la oración. Y acá vemos que, y en otra parte yo leí también, ¿no? Que para escoger a los 12 discípulos, nuestro Señor Jesús oró 3 días. Pero acá nos dice que Él pasó toda la noche, ¿no? Orando, la noche orando a Dios. Y cuando era de día, dice, llamó a sus discípulos y escogió a los 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, ¿no? Entonces, el secreto del ministerio de nuestro Señor Jesús es la oración. Por eso que cuando Él se bautizó y fue llevado al desierto, Él estaba en constante oración a Dios Padre y no cayó pues a la tentación del diablo, ¿no? Y o sea que lo más importante acá, ¿no? Nos dice cuánto tiempo nosotros debemos de orar, ¿no? Jesús mismo necesitó dedicar tanto tiempo a orar, cuánto tiempo nosotros deberíamos pasar en oración. ¿Qué nos dice el ejemplo acerca de ello, no? Acá, por ejemplo, en los comentarios de la hermana Elena G. de Huay nos dice, contemplad al Hijo de Dios postrado en oración ante su Padre, aunque es el Hijo de Dios, fortalece su fe por la oración y por la comunión con el cielo, acumula en sí poder para resistir el mal y para ministrar las necesidades de los hombres. Como hermano mayor de nuestra especie, conoce las necesidades de aquellos que, rodeados de flaquezas y viviendo en un mundo de pecado y de tentación, desean todavía servir a Dios. Sabe que los mensajeros a quienes considera dignos de enviar son hombres débiles y expuestos a errar, pero a todos aquellos que se entregan enteramente a su servicio les promete ayuda divina. Su propio ejemplo es una garantía de que la súplica ferviente y perseverante a Dios con fe, la fe que induce a depender enteramente de Dios y a consagrar sin reservas a su obra, podrá proporcionar a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en la batalla contra el pecado. Amén, hermanito. Amén. Amén, amén, hermanos. Ahí está el comentario del Espíritu y Profecía que nuestra hermana ha leído. Bueno, hermanos, vamos a continuar aquí, ¿no? Leyendo la oración del Señor Jesucristo, ¿no? La oración. Y ojalá que podamos captar aquí, ¿no? Lo que quiere enseñarnos, ¿no?
Dios en esta mañana. He manifestado, dice el Señor Jesucristo, tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. O sea, el Señor está diciendo de que Él ha hecho un trabajo, ¿no?, bien hecho, pues, ¿no, hermanos? O sea, ah, predicar el Evangelio, ¿no? Les ha enseñado a las personas, pues, su palabra, ¿no? Y que ahí está diciendo, ¿no, hermanos? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, ¿no? O sea, que Dios le da al Padre, al Hijo, a las personas, y Él ha manifestado el nombre, o sea, el carácter de Dios, ¿no? Les enseña. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Entonces, los creyentes guardan, pues, su palabra. Entonces, el Señor dice, han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado son de ti, ¿no? Entonces les ha enseñado que todo es de Dios, pues no nuestro Padre, ¿no? Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y en verdad han conocido que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces los creyentes, pues ahí están, no han aceptado que Jesús viene de Dios y que el Señor, pues del Padre ha enviado al Hijo, ¿no? Yo ruego por ellos y está pidiendo, intercediendo. Mire, es una oración intercesora. Yo ruego por ellos, dice, ¿no? Por estas personas, no creyentes. No ruego por el mundo, dicen, no, no ruego por el mundo, ¿no? Sino, dice, por los que me diste, o sea, por los creyentes, ¿no? Porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. ¿Qué nos dice aquí, hermanos? Que Dios es uno solo, pues, ¿no? Entonces, todo lo mío es tuyo y, y lo tuyo mío. Y yo soy glorificado en ellos. O sea, en otras palabras, hermanos, que aquí tiene que haber una unidad, pues, ¿no? El Padre con el Hijo hay una unidad, no es uno solo. Y ahora con los creyentes también está diciendo el Señor Jesús, yo soy uno con los creyentes. Ujú. O sea, Hay con los que son una uno cosita, solo. hermano. Sí, hermano. No ruego por el mundo, sino por esto. Esa partecita, ¿qué quiere decir que el mundo, qué está queriendo decir en esa parte? No ruego por el mundo, sino por esto. Esa partecita, hermano. Muy bien, ahí, hermanos, se está haciendo una diferencia, ¿no? Una diferencia, entiendo, a ver si alguien también puede participar, los creyentes con los no creyentes, pues, ¿no? Entonces, hay personas que no creen, pues, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer con la persona que no cree, no? No se puede hacer nada, pienso, ¿no? Entonces, pero aquí hay creyentes, ¿no? Que Dios conoce, que el Padre conoce, y es como que el Padre entrega, pues, al Hijo a estos creyentes. Y que el Señor Jesucristo está orando por los creyentes, ¿no? Y por el mundo está diciendo que hay gente que no cree, pues, en Él, ¿no? Yo ruego por ellos, dice, o sea, por los creyentes, ¿no? No ruego por el mundo, ¿no? O sea, por los no creyentes, entiendo así, sino por los que me diste, dice, ¿no? O sea, aquellos que Dios le entregue al Padre al Hijo, ¿no? Porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y yo soy, dice, glorificado en ellos, ¿no? Y ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, dice, ¿no? Referidos, ¿no? Al creyente, ¿no? Ya. Entonces, el Señor Jesucristo, sabemos muy bien, pues, que al tercer día resucita y después de unos días se fue al cielo. Y ya no estoy en el mundo, dice, pero estos están en el mundo. O sea, haciendo alusión que los discípulos, los creyentes iban a quedarse, pues, en el mundo y él estar con el Padre, irse al cielo. Y yo a ti vengo, dice, justamente está aclarando aquí, y yo a ti vengo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Está pidiendo, ¿no? Que sean guardados los creyentes, ¿no? Guárdalos en tu nombre, para que sean uno. Esto, la unidad es importante, hermano, ¿no?
que nosotros los creyentes automáticamente, pues hermanos, somos uno. Todos los creyentes, hermanos, vamos a ser unos, así como nosotros, dicen, hermanos. Es interesante, hermanos, esto de la unidad, ¿no? Que hay. Es el mismo espíritu que hay, pues hermanos, si nosotros creemos y hay una persona en la China, no sé, en Estados Unidos, en Rusia, lo que sea, hay otra persona así que cree también como nosotros, tiene el mismo espíritu, hermanos, no nos hemos conocido, no nos hemos visto, primera vez que nos podemos encontrar, hermanos, como el mismo espíritu nos dirige, nos vamos a abrazar como hermanos. En la primera, ¿ah? Porque es el mismo espíritu que nos guía. Nos vamos a abrazar como hermanos, ¿no? Nunca nos hemos visto, pero si nos encontramos es así, uno. Entonces eso es lo que aquí hace mención, la unidad, ¿no? De los creyentes. Es así, hermanos. Cuando estaba, dice en la oración, ¿no? El Señor Jesús, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, dice, ¿no? Que el enemigo, pues, es el que está en este mundo, ¿no? Tentando, haciendo caer en pecado. Bueno, pero el Señor Jesucristo guardando, ¿no? A los creyentes, enseñándoles cómo protegerse, ¿no? Del enemigo. A los que me diste yo los guardé, dice, y ninguno de ellos se perdió. Ninguno de ellos se perdió, hermanos. Alguien diría, y Judas, y aquí aclara, ¿no? Sino el hijo de perdición, el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pues ya la escritura anticipaba, ¿no es cierto? El hijo de perdición que se tenía que perder. Y hermanos, pues no porque lo predestinó el Señor no a Judas, sino que él no eligió pues ese camino, ¿no? Y nosotros también elegimos pues el camino, hermanos, o bien de la vida eterna o bien de la perdición. Así es. Entonces uno elige eso, se prepara para eso, para cumplir un rol, ¿no? Eso hay que meditar profundamente. Y continúa aquí, hermanos. Y ahora vengo a ti, dice, ¿no? Y ahora vengo a ti. El Señor Jesús estaba diciendo a su Padre. Ahora vengo a ti y hablo estas cosas en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Entonces esta oración está así clara y lo han escuchado los discípulos, por eso está escrito acá. Y esto lo dice, ¿para qué? ¿Para qué? ¿No? Para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Para que nos gocemos, pues, hermanos, ¿no? Yo les he dado tu palabra, ¿no? Y el mundo los aborreció. Mira, ahí está justamente nuestro hermano Raúl preguntaba, ¿y el mundo? El mundo es, pues, aquí cuando dice mundo, el mundo los aborreció. O sea, aborrece pues la palabra de Dios. Entonces, por eso no oró por la gente que aborrece, pues, ¿no? La palabra del Señor, sino por aquellos que aman la palabra de Dios, ¿no? Entonces, y el mundo los aborreció. Ahora, está hablando de los discípulos porque no son del mundo, ¿no? O sea, bueno, está hablando aquí de que el mundo aborrece pues, a los discípulos, a los creyentes. El mundo es así, ¿no? No aborrece a los cristianos porque no son del mundo, pues. O sea, si no somos del mundo, entonces la gente, pues, que es del mundo va a decir, ah, estos aguafiestas, ¿no? No toman, no bailan, no hacen estas cosas. Estos, se burlan, pues, así entonces. Como tampoco yo soy del mundo, dice el Señor Jesús, no ruego que los quites del mundo, no ruego que los quites del mundo, no está pidiendo que nos quite de acá del mundo ya, que nos lleve pues allá al cielo como lo llevó a Enoch, ¿no? No está pidiendo, sino que los guardes del mal, no que estamos en este mundo, pero que el Señor nos guarde del mal. Eso es lo que ha pedido, ha intercedido con su oración el Señor Jesús al Padre. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice el Señor Jesucristo. Aunque fue humano, pues hermanos, no el Señor Jesucristo. ¿Y por qué dice, tampoco yo soy del mundo? ¿No? Y nosotros los creyentes tampoco somos de este mundo. Entonces, ¿de dónde somos? Pues hermanos, ¿no? Somos pues del reino de Dios, del reino de Dios.
no somos de este mundo. Está claro, hermanos, no hay, no, aunque estamos viviendo en este mundo. Y continúa y dice, santifícalos en tu verdad, dice, santifícalos en tu verdad. Pues aquí tiene otro principio importante, hermanos, que la verdad, ¿no? Dice, tu palabra es verdad. O sea, la palabra de Dios, cuando entra en nuestro corazón, en nuestra mente, eso es lo que nos santifica, nos purifica, no nos limpia de todo mal, cuando la palabra de Dios entra en nuestro corazón. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, ¿no? O sea, el Padre envió al Señor Jesucristo a este mundo. Ahora, el Señor Jesús nos ha enviado a nosotros, pues, ¿no? A este mundo, a predicar este mundo, ¿no? ¿Ah? Y por ellos yo me santifico a mí mismo. O sea, a través de nosotros, o sea, de nuestra vida, nuestro testimonio, dice ahí, por ellos yo me santifico a mí mismo, ¿no? O sea, el hecho de que nos vea la gente como personas verdaderos cristianos, entonces eso hace de que honremos pues al Señor Jesucristo. Vean al Señor Jesucristo como que realmente lo que es, pero lo ven al Señor Jesús a través de nuestras vidas. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y no ruego solamente por estos. Miren, esto es importante que nos ha incluido a nosotros aquí, dice hermanos. Y no ruego solamente por estos, o sea, por esos discípulos que tenía el Señor en ese tiempo, ¿no? Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y nosotros somos pues los que estamos creyendo porque nos han contado también pues la palabra de Dios. Y ha orado por nosotros también pues el Señor Jesucristo. Sino también dice, oro por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, por la predicación que harían ellos, ¿no? Para que todos sean uno, ¿no? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Miren la unidad, hermanos. El Padre, el Hijo, uno solo, pero también nosotros los creyentes somos uno solo con nuestro Padre Dios y nuestro Señor Jesucristo. Para que el mundo crea que tú me enviaste, dice. O sea, en la unidad, cuando hay esa unidad, nuestra iglesia, uno con nuestro Padre Dios y el Señor Jesús, entonces ahí dice, el mundo ve esa unidad, pues no, y entonces viendo eso va a creer que el Señor Jesucristo ha sido enviado. Y la gloria que me diste, dice, yo les he dado para que sean uno. Ahí está la gloria, hermanos, ¿no? Es para que seamos uno, como nosotros somos uno, está aclarando, ¿no? El Padre y el Hijo uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno. Y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. El amor es, como digamos, el enlace, ¿no? O sea, el que hace la unidad, pues, hermano. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Es el deseo del Señor Jesús, que nosotros, los creyentes, estemos con Él allá en la Nueva Jerusalén, para que vean mi gloria y para que vean mi gloria, dice, que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Padre justo, dice, ¿no? El mundo no te ha conocido. Entonces, aquí aclarando por la pregunta, ¿no? La intervención son importantes, ¿no, hermanos? El mundo no te ha conocido. O se está hablando que el mundo no conoce a Dios, por eso no cree. Pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste, ¿no? Referido a nosotros los creyentes. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ahí está, hermanos, la oración, ¿no? ¿Cómo oraba el Señor Jesucristo? Una oración ahí está escrita de la oración del Señor Jesús, su intercesión por nosotros, ¿no?
Y está hablando de la unidad también, ¿no? Que hay entre el Padre, el Hijo y también con nosotros. ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermanos? Aquí la lección tiene su comentario también. Dice aquí, este parece ser uno de los secretos, hermanos, este parece ser uno de los secretos del poder del ministerio de Jesús. O sea, en el trabajo de Jesús, en la predicación que hizo, pues tuvo éxito, hermanos. Así que el secreto, ¿dónde está? En la oración, hermanos, en la oración. El secreto está en la oración, hermanos. Entonces nos pide que leamos también Lucas 6:12, que nos enseña esto acerca de la vida de oración de Jesús. Y aquí justamente ya nuestra hermana estaba haciendo mención. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Esto en el contexto, hermanos, en este capítulo 6, esta oración que hace, hermanos, como dice, pasó la noche orando. Aquí la Biblia dice, pasó la noche orando a Dios. Así está la Biblia, ¿no? La palabra de Dios. Toda la noche, hermanos, orando. ¿Para qué? Para elegir, pues, a los 12 discípulos que le acompañarían. Entonces, oró toda una noche. Muchos cristianos han... Si alguien quiere preguntar, creo. Sí, hermano, muy bueno. Cuando participan, no preguntan, nuestra mente abre. Se abre el Espíritu de Dios, nos ayuda a entender mejor las escenas. Acá dice, Jesús cuando se preparaba para una gran prueba o para algún trabajo importante, se retiraba a la soledad de los montes y pasaba la noche orando a su Padre. Una noche de oración precedió a la ordenación de los apóstoles, luego al sermón del monte o a la transfiguración y a la agonía de la cruz, así como la gloria de la resurrección. Siempre han estado orando. Jesús invitó inclusive a sus discípulos, dijo, ven tú, a 3 discípulos, los más cercanos a él. Ustedes oran aquí y yo iré también a orar. Pero cuando regresó después de 1 hora, los encontró durmiendo y así repetidas veces. Es bueno orar. Es imprescindible orar porque la oración nos conecta con el cielo. Inclusive en otra parte, la sierva de Dios dice, el más humilde de los creyentes, cuando se arrodilla y ora, es más poderoso que todos los demonios juntos. Imagínense, cuando nos arrodillamos y oramos, todos los ángeles de Dios están de nuestra parte y nadie puede contra los hijos de Dios. Todavía dice un poquito más abajo, el privilegio de la oración. Nosotros también deberíamos destinar momentos especiales para meditar, orar y recibir refrigerio espiritual. No reconocemos debidamente el valor del poder y la eficacia de la oración. La oración y la fe harán lo que ningún poder de la tierra podrá hacer. Raramente nos encontramos 2 veces en la misma situación. Hemos de pasar continuamente. Oh, se me fue la pantalla. Hemos de pasar continuamente por nuevos escenarios y nuevas pruebas en los que la experiencia pasada no puede ser una guía suficiente. Debemos tener la luz continua que procede de Dios. Y esa luz continua simplemente se obtiene a través de la oración. Amén, amén, hermanos. Muy bien, hermanos, ahí están también los comentarios, ¿no? Respecto a este secreto, ¿no? Para tener éxito en la predicación es la oración. Sí, pues, hermanos, a veces queremos dar estudios bíblicos, queremos predicar, hacer campañas, y se puede usar todas las estrategias humanas, ¿no? Se puede usar bastante dinero y tantas cosas, ¿no? Pero si no se ora, hermanos, eso va a ser un contundente fracaso. Entonces, hermanos, la oración, ¿no?
O sea, que en realidad, hermanos, yo Tal. pregunto ahí para reflexionar, ¿qué cosa es lo que sucede pues con la oración? ¿Qué es lo que da éxito realmente? Cuando oramos, ¿qué está pasando, hermanos? Sucede cuando oramos, ¿no? Hermano, De que da entonces éxito. ahora la pregunta sería, ¿qué? O sea, hay dos, ¿no es cierto? Dos, del mundo y los que no son del mundo. Ahora, ¿cómo saber yo? ¿Cómo saber yo? ¿Soy del mundo o soy de Jesús? O De sea, Dios. entonces, eso no hay tercera opción, solamente hay dos opciones. Y acá, comparando con con el año bíblico que seguimos, en Sofonías capítulo 3 versículo 3 dice, los pocos israelitas que hayan quedado con vida no cometerán ninguna maldad, no mentirán ni engañarán a nadie, sino que vivirán en paz y sin ningún temor. Entonces, mira, si yo, ¿cuál debe ser mi vida pues, para no ser del mundo? Ahorita, porque si estoy postergando, no, ahora todavía no, mañana será cuando. O sea, mi vida personal tiene que estar ya que no soy del mundo, entonces, para, como no soy del mundo, ¿cómo debo vivir hoy día en este momento, hermano Justo? Muy bien, hermanos. Sí, pues ahí la pregunta, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta, ¿no? De si soy del mundo o si soy, pues, creyente, ¿no? Soy del Señor Jesús, ¿no? Hermanito, ¿Cómo? Sí, hermana, a ver, responde esa pregunta, eh, hermanita, a ver, ¿cómo nos en- damos cuenta? acá podemos leer en Juan 17:12, 13 y 14. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Jesús dijo a los que me diste, aquí tenemos a la elección mencionada nuevamente, ¿no? Hay ciertos temas que para nosotros no son contradictorios, sino ciertamente paradójicos, y entre ellos cabe mencionar a la elección realizada por Dios y el libre albedrío. En cuanto a Judas, se le menciona como el hijo de perdición. Él cumplió la profecía que se había hecho con respecto a él, ¿no? Y continuamos leyendo el 13 y 14, dice, ahora vuelvo a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, ¿no? La palabra de Dios causa problemas en el mundo actual. La Biblia es el libro más revolucionario en el mundo. Es revolucionario enseñar que ustedes se pueden salvarse a sí mismos. Solo Cristo le puede salvar. Y que usted no puede mejorar este mundo, solo Jesús puede hacerlo. Eso es revolucionario. Y el mundo no quiere oírlo, aunque hay mucha gente bien intencionada que intenta acabar con la corrupción. El problema radica en que el mal se encuentra en el mismo corazón del hombre. Leamos ahora los versículos 15 y 17 también de San Juan, ¿no? No ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén, hermanito. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos, creo que la respuesta está, hermanos, simplemente en ser creyente, el que cree nomás, pues, hermanos. El que cree, hermanos, pues pues, tiene vida eterna, ¿no? Eh, es clave eso, ¿no, hermanos? La diferencia. El que no cree, como vemos del mundo, son los que no creen, pues tú le puedes predicar, le dices, o pueden haber incluso dentro de la iglesia no creyentes, hermanos, ¿ah?
dentro de la iglesia que lo toman a juego. Las cosas de Dios lo toman a juego. Así como Judas, pues era parte de los 12 discípulos. Pero él no, o sea, escuchar así le parecía bonito lo que el Señor Jesús predicaba, pero él tenía sus propias ideas, pues, ¿no? Su propia filosofía. Entonces no le parecía mal, pues, de que se agarrara la plata, era el tesorero incluso, ¿no? Y dice que él se agarraba, o sea, robaba pues la plata, siendo tesorero de los discípulos ahí, ¿no? Y tenía sus propias ideas, pues él. Y uno dentro de la iglesia también de repente no es humilde para aceptar, no, que, o sea, no cree, ¿no? Sino que tiene sus propias ideas y lo toma así pues como un juego nomás, ahí como que está en la iglesia, pero no cree, pues porque el que creyente, hermanos, es un discípulo, pues automáticamente te lleva a la acción. O sea, el que cree no depende de las demás personas, no de lo que le digan o le digan, sino sabe en quién ha creído y sabe lo que tiene que hacer, aunque sea solito, uno solo, el creyente sigue adelante, pues no, creyendo en Jesús, aunque todos dejen de creer, no vengan a la iglesia, pero el que cree sigue adelante, persevera, no depende de los demás o del pastor, o no. Entonces hay una diferencia ahí, pues no, el creyente del no creyente, ¿no? El mundo es pues el que no cree, pues, ¿no? Creo que esto es importante, hermanos. Pero vamos a leer este comentario. Dice aquí, muchos cristianos han establecido momentos específicos para la oración. De repente nosotros también, hermanos, ¿no? Hemos establecido momentos específicos para la oración. Yo no sé cómo has establecido. Por ejemplo, Daniel estableció, ¿no? Específicamente, tres veces al día oraba. Claro, él siempre estaba en comunión con Dios, ¿no? Las 24 horas, pero, o sea, para orar así en forma especial, 3 veces al día oraba. Así dice la Biblia, ¿no? Entonces, aquí, hermanos, dice, muchos cristianos han establecido momentos específicos para la oración. ¿No? Tal vez también nosotros. Esta práctica es correcta y provechosa, pero también puede volverse una rutina, algo que se hace casi sin pensar. Entonces, hermanos, hay que cuidarnos, dice, ¿de qué? De la rutina, al punto de que nuestra oración, hermanos, se hace rutinario y se hace ya, hermanos, rezo, se convierte en rezo. O sea que nuestra oración ya no es conversar con Dios, sino repetir, como un lorito repetiría, ¿no? Lo que se le ha enseñado, un rezo, ¿no? Rezo es repetir, pues, una oración. O sea, la misma cosa decimos, o sea, pues eso nos está diciendo, aunque hemos establecido, ¿no? Una rutina, ¿no? Para orar, pero de repente lo hacemos por cumplir nada más, pues, vamos y oramos así. Ni siquiera estamos pensando en Dios, pero como loritos repetimos las mismas cosas, ya nos levantamos y así. Eso habría que pensar, no meditar. Una manera de salir de un molde preestablecido es cambiar ocasionalmente el momento dedicado a orar u orar a veces durante más tiempo, dicen, ¿no es cierto? Entonces es bueno ponerse a pensar, hermanos, ¿no? Que al orar estamos entrando ¿no? ante la presencia de Dios y automáticamente si estamos ante la presencia de Dios, hermanos, el Señor con su presencia va a hacernos dar cuenta lo que somos, pues, ¿no, hermano? Y es muy importante eso para que nosotros podamos ser usados por Dios, ¿no? A veces pensamos que ya voy a orar a Dios, decimos ya voy para que tenga poder para hacer las cosas, ¿no? O sea, como un complemento lo tomamos a Dios a veces. Padre, ayuda que esto, aquello, decimos, ¿no es cierto? Y ya, pero nosotros estamos haciendo las cosas no como Dios dice, sino como nosotros hemos programado, como hemos pensado, ¿no? Como decía alguien, escuché decir esto, ¿no? Ya, en la junta de iglesia, ¿no? Ahí dice, ¿no? Alguien decía, en la misión, ¿no? Ahí dice, ¿no? Los pastores no oran.
Y ya tienen en la manga, dice, no, o sea, ya tienen quienes van a ser los cargos, ¿no? Los ministeriales, quienes van a ser de actividad misionera, escuelas sabáticas, ya lo tienen. Y simplemente por un formalismo se ponen de rodillas y le dicen, Señor, por favor, dirige, elige tú, quiénes van a ser los que van a dirigir la misión. Pero ya lo tienen en la mano. Antes de pedir a Dios, ya saben quiénes van a ser. Entonces, ¿qué están haciendo? Ese es el error que cometemos, hermanos. ¿No? No, realmente no dejamos que Dios dirija, sino nosotros estamos dirigiendo y como que Dios tiene que apoyar lo que ya hemos pensado, ¿no? Y eso está mal, pues, ¿no? Ese es el error de Judas, pues, ¿no? Bueno, entonces, una manera de salir de un molde preestablecido es cambiar ocasionalmente el momento dedicado a orar u orar a veces durante más tiempo, dice así, ¿no? El punto es no encerrarse a uno mismo en una especie de fórmula invariable, ¿no? O sea, convertirlo en nuestra oración en rezo, ¿no? Hay que meditar. Así como cantamos también en la iglesia, hermanos, a veces uno canta de memoria, está pensando en otra cosa y está cantando. Y no nos concentramos en la letra que estamos cantando. Entonces, eso sí, ¿no? O sea, estamos repitiendo ya de memoria automáticamente. Y eso no es agradable, pues, ¿no? Pedro y sus compañeros no fueron con Jesús al lugar de oración, dice aquí, ¿no? A ver, Pedro y sus compañeros no fueron con Jesús al lugar de oración. Claro, el Señor Jesús solito se fue, se levantó y se fue, pues no ahí a orar a solas, pero no le acompañaron los discípulos, nada, ¿no? Bueno, probablemente conocían el sitio, pues lo encontraron allí, dice, su observación de que todos estaban buscando a Jesús era una sugerencia de que extendiera la emocionante experiencia del día previo y siguiera sanando y enseñando. O sea que al Señor Jesús cuando lo encuentran le dice, Señor Jesús, ya está la gente ahí. Todo Capernaum está esperándote para que otra vez hagas lo mismo, ¿no? O sea que se convierta en una rutina, pues hermano. Pero el Señor Jesucristo aquí dice, sorprendentemente Jesús se niega pues a ello, ¿no? Ya, se niega. Y señala hacia un campo de servicio más amplio en favor de otros lugares. Entonces el Señor dice, no, Él les dijo, vamos a otros lugares, ¿no? Vamos a los lugares vecinos, ¿ya? Para que predique también allí, porque para esto he venido. Dice. O sea, no solamente tenía que predicar ahí en Capernaum, sino a otros lugares, a todos los lugares, ¿no? Para eso he venido, dice, ¿no? Entonces, eso también, hermanos, aplicando en nuestra vida práctica en la iglesia, hermanos, ¿qué hacemos nosotros en una iglesia grande, hermanos, conociendo al Señor, siendo, o sea, siendo un líder, pero no nos han dado cargo, pues, en la iglesia grande? ¿Por qué no vamos a otro lugar donde vivimos ahí, hacemos un grupo pequeño? ¿Por qué no vamos a otro lugar a apoyar a un grupo pequeño allí? ¿Por qué estamos ahí en la iglesia calentando el asiento, hermanos? Los nuevos que entren, pues ahí en la iglesia, hermanos, que van a aprender con los hermanos que son líderes. Y los que ya conocemos, tenemos que ir pues, a otro lugar, hermanos, a abrir campo, ¿no? Porque ahí están, nos aburrimos y hasta nos dormimos ahí en el asiento, pues, ¿no? Y ya vamos a estar criticando, me gusta, no me gusta, y así. No, pues, hermanos, entonces, eso es importante aplicándolo, ¿no? En la práctica, hermanos, ¿no? Hay que ser prácticos, hermanos, ¿no? Si Jesús mismo necesitó dedicar tanto tiempo, hermanos, a orar, ahora hay una pregunta final, hermanos. ¿Cuánto tiempo deberíamos nosotros pasar en oración? Otra pregunta dice, ¿qué nos dice el ejemplo de Jesús acerca de ello, hermanos? Ahí termina nuestra lección con estas preguntas. Si alguien quiere contestar esas preguntas, hermanos, o hacer pregunta antes de despedirnos, ya pido a la hermana Mónica, pues, para que nos despida con la oración. Pero si antes alguien quiere preguntar, pregunte, hermanos, comente también.
Hermano, justo buenos días, saludamos a todos. Buen día, hermano. Hay que practicar 1:35, lo que es Marcos, hermano. Jesús se desplazaba de un lugar a otro. Eso hay que hacerlo, hermano, como lo estás diciendo último. Ajá. Muy bien, hermano. Sí, pues para esto hemos sido llamados para predicar. No solamente ahí en el templo, que si es grande, ya debemos ir a lugares vecinos, como dice el Señor Jesucristo. No quedarnos allí porque, sino que sea más provechoso, ¿no? Nuestro trabajo misionero, que sea, pues, ¿no? Ayudando en otros grupos o abriendo campo. Muy bien, hermano, sí. Hermana Mónica, por favor, despídanos con la oración, hermanito. Hermanito, justo, bueno, antes de orar, mi hermano, un comentario. Que si bien es cierto, bueno, mientras más oremos es mucho mejor, por supuesto, debemos hacer que nuestra oración sea sincera, o sea, porque ¿de qué sirve que estemos orando una hora, cierto? Y repitiendo salmos y diciendo una y otra cosa, cierto, orando y hablando con Dios, si en el momento en que viene la prueba, en el momento en que viene la aflicción, no confiamos en Dios, no tenemos la fe, no tenemos la no sé, la confianza de que Dios está al control de todo. A veces pasa de que eh, podemos estar gastando mucho tiempo en la oración pensando que estamos en comunión con Dios simplemente porque hablamos y hablamos. El asunto es en esa oración estar en comunión con Dios, escuchar también a Dios, porque Dios nos contesta, hermano. O sea, Dios también nos habla. A veces estamos hablando con Dios, me ha pasado, por decirlo de alguna forma, le pido que me ayude a cambiar cierta cosa y de repente digo, sí, pero tú tienes que hacer esto. Y claro, es la voz como del Señor que me dice, sí, pero tú también tienes que hacer tu parte, también tienes que hacer esto. Entonces, creo que es importante que la oración no sea solamente un hablar y repetir cosas. Bueno, la palabra de Dios también lo dice, la Biblia, ¿cierto? ¿Ah? Que no sea solamente palabrería, sino que sea realmente estar en comunión, aunque sean 5 minutos, aunque sean 10 minutos, pero si vamos a estar horas para que luego levantarnos, ¿cierto? Y habernos vaciado nosotros y no haber escuchado la voz de Dios, la verdad es que no sirve de nada. Eh, Hermana eh, Mónica, Sí, hermana Mónica, gracias por su comentario. Sí, me hace pensar. Creo que, hermanos, en nuestra oración, acercarnos a Dios, debemos tener un propósito, ¿no? Por decir, en esta mañana podríamos decir al Señor, Señor, úsame como tu instrumento. Suficiente que le digamos eso, el Señor va a usar nuestra boca, nuestro pie, y vamos a tener contacto con muchas personas, y el Señor nos va a usar. O si le vamos a, tenemos un proyecto de dar estudio bíblico, Señor, por favor, voy a ir a dar estudio bíblico, Señor, ayúdame, ¿no? Ayúdame. Hay un propósito, pues, o sea, tiene que ver con, no, así, sin propósito. Entonces, no, en las oraciones de nuestro Señor Jesús tenía propósito, pues, ¿no? ¿Para qué vino, no? Para salvar a las personas. Entonces, esa partecita tal vez, no, hermana, como usted comentaba, debería haber un propósito cuando nos acercamos a Dios, ¿no? Creo que había un profeta, creo que era Isaías, que él, ¿no? Se veía que estaba con pecado, ¿no? Y no se sentía, ¿no? Capaz de ir a predicar. Entonces el Señor, ¿qué hace? A través de un ángel, creo que agarra una tenaza y un carbón, le pasa por la boca, ¿no? Eso debe ser eh, así, no sé cómo habrá sucedido esto, hermanos, creo que esto es como una visión, algo así, y el Señor le dice, ¿no? Eh, al profeta le dice, ya tu pecado está limpio, ya le dice, ¿no? Entonces Dios dice, ¿a quién voy a enviar para que lleve el mensaje? Entonces ahí este profeta dice, no, envíame a mí. Estoy aquí, envíame a mí. O sea, creo que la oración, hermanos, hace de que el encuentro con Dios nos prepara, ¿no? Nos limpia de nuestro pecado y todo para encomendarnos luego
a hacer su obra. Bueno, ese comentario, hermanita, pues despídanos nomás en la oración. Gracias. Amén. ¿El hermano Marcelino iba a decir algo, hermano Marcelino? No, sí, hermanito. Interesante Hermanito, acérquese más al micrófono, al ¿Escucha? teléfono. Ahora sí, hermanito. Ahora sí, disculpa. Muy bonita la participación de los hermanos. Enriquece, ¿no?, la comprensión del tema de la lección. Yo nunca me voy a olvidar de un hermanito que siempre oraba. Era un viejecito, vendía dulcecitos en la calle, pero siempre tenía volantes para repartir. Cristo viene pronto, prepárate. Y él decía, yo no soy de este mundo, soy un pasajerito. Mi ciudad está en los cielos. Allá yo voy así. Y nuestra iglesia pues se reunía a la escuela sabática a las 7 de la mañana. Y él se levantaba a 5 de la mañana, 6, hacía eso horas tempranito y oraba de rodillitas. Decía, Señor, hoy día voy a ir a tu iglesia. Quiero que mis hermanitos se levanten temprano para estar todos juntos orando. Y en ese momento la tierra se movió. Y él se asustó, dijo, Señor, no te he dicho que lo muevas al mundo, pero si así lo has permitido que se despierten mis hermanos, gloria a ti, Señor. Se levantaba y llegaba a la iglesia y realmente ese día todos los hermanos estaban tempranito en la iglesia. Esa es la forma de orar, con un propósito, porque quiere ver a sus hermanos. Por ejemplo, yo me preocupo en el panorama que estamos aquí, casi más de 30. Antes habían algunos hermanitos, ahí está faltándome, no sé, quizás que esté con otro número. Falta, por ejemplo, la hermana Eutropia, entraba. Otros hermanos faltan y me preocupa, pero a veces yo los llamo, los despierto y están allí. Hay un propósito. Y un día estaba regresando después de predicar la palabra de Dios con una paraguas, tomé un colectivo y el chofer se ríe de mí. Es tan loco usted. ¿Por qué caminas en pleno sol y con paraguas? Es que alguna vez fui a predicar la palabra de Dios y me olvidé el paraguas, eso me estoy llevando. Y fue motivo de conversar, hablé de Jesús, él se emocionó, me dio la mano, le dije, ¿puedo orar contigo? Oré con él. Entonces, en todo momento tú puedes orar. Llamas a alguien, ora, aunque sea breves palabras, pero ora. Le has conectado con Dios. Y alguna cosa mala estaba en su mente, ya no lo va a hacer. Ciertamente hay un propósito para orar. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermanito Marcelino. Hermanita, Sí, eh, hermanita. eh, en esta parte de la palabra de Dios dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los odió. Jesús dice, ¿no? Él nos dio su palabra y el mundo los odió. Así cuando nuestro Señor Jesús predicaba en las sinagogas, curaba, todo veía el pueblo judío, ¿qué hizo? Le odió a nuestro Señor Jesús y querían matarlo. Y nuestro Señor Jesús, con ese poder, ¿no? Daba la palabra. Y cuando nosotros impartimos la palabra de Dios, el conocimiento que tenemos por nosotros mismos, no podemos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que toque los corazones de esas personas, ¿no? Y es muy difícil para nosotros dar la palabra de Dios por nosotros mismos, ¿no? Y también el Espíritu Santo, por ejemplo, dice, ¿no? Ven, nos llama, y la gente no quiere creer en la palabra. Vemos que mismo Satanás por ese orgullo no quería él cumplir los mandamientos de Dios en el cielo. Por eso fue la rebelión también allá en el cielo, ¿no? Entonces, realmente nosotros vivimos en el mundo, pero Dios es el que nos cuida de este mundo, del maligno, ¿no? Y cuán importante es la oración. Yo quiero comentarles, cuando yo viajaba a Bolivia, realmente yo
en todo momento yo oraba a Dios. Y en una ocasión que viajé a Cochabamba, regresando, todos subimos en la flota, porque allá al bus le dicen flota, subimos y cuando yo en el camino sentía que el bus se iba a un lado, a otro lado, a un lado y a otro lado, y lo único que a mí me quedaba, cuando yo viajo siempre estoy despierta, no me duermo, estoy orando a Dios, Señor Dios, cuídanos, protégenos, papito Dios. Yo no sé por qué se va a un lado a otro lado y allá para ir de Cochabamba a Bolivia son unos precipicios pues grandes, ¿no? Que en cualquier momento el bus, pum, se puede desbarrancar y no son cientos de metros. Y cuando llegamos a La Paz, hermanita, hermanos, cuando bajamos, había un olor en la cabina lleno de alcohol y de coca. Y parece que el dueño del bus vino y estaba ahí renegando afuera. El chofer no se podía parar, estaba ebrio. El boletero también estaba ebrio. Imagínense, hermana, por eso el bus iba a un lado, a otro lado, y yo que hacía, oraba con tanto fervor a mi Dios. Tal vez no era todavía mi hora, ¿no? Y cómo nuestro Dios nos protege y a toda esa gente nos ha protegido, porque de repente nos hubiésemos ido al barranco, ¿no, hermanita? Cuán grande, cuán importante es la oración, que a uno en muchas situaciones nos salva Dios, está con nosotros Dios, nos cuida Dios. Amén, hermanitos, amén. Amén, hermanita Rosa, hermoso testimonio, ¿cierto? Dios siempre cuida de sus hijos, especialmente cuando clamamos a Él. Vamos a orar, ¿sí? Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre, mi Dios. Estamos agradecidos, Señor, porque podemos estar aquí en su presencia, mi Señor Santo, primeramente para adorarle, para alabarle, y mi Señor, para escuchar de su palabra. Padre bendito, tal vez muchos aquí a lo mejor estamos con mucho sueño, mi Señor, tal vez alguno ha cabeceado, mi Señor, pero en el corazón, mi Señor, está el deseo de estar aquí para decirte que tú eres el dueño de nuestra vida y que queremos que tú estés en primer lugar siempre para comenzar este día, mi Señor, con fuerza, para llevar tu Santo Espíritu en nuestro corazón, mi Señor. Padre bendito, somos débiles, somos cobardes, somos pecadores, tenemos tantas faltas, mi Señor Santo, pero nuestro corazón, así como somos, mi Señor, quiere amarte, mi Señor, quiere obedecerte, quiere ser fiel. Tenemos tantos anhelos, mi Señor, pero el enemigo está allí, siempre intentando hacernos caer, mi Señor, de una u otra forma. Mi Señor, queremos rogarte este día que tú nos llenes de tu espíritu, mi Señor, que tú nos llenes de tu fuerza para salir adelante, para poder vencer toda tentación, todo lo malo que trae el vivir en este mundo, mi Señor Santo. Padre bendito, que podamos estar más en comunión contigo. Eh, por favor, Señor, ayúdanos, mi Señor, porque eh, queremos, pero algo pasa muchas veces que no lo hacemos, mi Señor Santo. Padre bendito, te queremos rogar en este día que dirijan nuestros pasos, que nos uses como instrumentos en tus manos, si es tu voluntad, Padre bendito, que podamos ir a otros también, mostrarles de tu amor, mi Señor, para que podamos ser cartas abiertas, testimonio, mi Señor, de que tú eres un Dios amoroso, mi Señor Santo. Dios mío, no merecemos nada, Padre bendito, mas te rogamos todo por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, Padre. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana.